Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de finanzas, economía, mercados y soluciones financieras para ti y para tu empresa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Aguilar, director de análisis y economista en jefe de Invex. En esta ocasión analizaremos el panorama para la política monetaria en Estados Unidos y en México durante la segunda mitad de este año. En particular queremos responder qué se espera y qué tan diferentes serán las decisiones de Banco de México y la Reserva Federal en lo que queda de 2025. Para responder a esta y otras preguntas me acompaña este día Santiago Lisiaga, economista junior en Invex. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola Ricardo, todo muy bien, emocionado de hablar sobre este tema que seguramente genera mucha duda y curiosidad. Y si te parece bien, empecemos hablando de la Fed y primero que nada, ¿cuál es su política monetaria actual? Pues mira Santiago, como sabemos en su más reciente decisión, el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, para quienes no lo conozcan, es el comité encargado de tomar las decisiones de política monetaria dentro de la Reserva Federal, también conocido como FOMC, por sus siglas en inglés, mantuvo el intervalo de la tasa de interés de referencia en 4.25-4.50%. Esto ya era algo pues ampliamente esperado por el mercado, pero lo más interesante de esa decisión fue la actualización de las proyecciones económicas y sobre todo el diagrama de puntos o también como se le conoce el dot plot. Ahora bien, esto pues ya lo analizaremos más a detalle y no sé Santiago si pudieras explicar en qué consiste el dot plot. Claro que sí, pues para nuestra audiencia que no lo conoce, el dot plot es una herramienta que muestra las consideraciones individuales de los miembros del FOMC sobre el nivel de la tasa de interés de referencia al cierre de cada año. Es un gráfico con puntos y cada punto representa la postura de un miembro distinto del comité. En lo que se suele fijar normalmente el mercado es en dónde queda la mediana para este y el próximo año. Y ya que entendemos esto, Ricardo, ¿qué nos enseña el último dot plot? Pues nos mostró una Fed dividida en cuanto a perspectivas, Santiago. 7 miembros esperan que la tasa no se mueva en lo que resta de 2025, 2 prevén un solo recorte, 8 esperan 2 recortes y solamente 2 integrantes anticipan 3 recortes hacia el cierre de este año. En resumen, la mediana permanece en 2 recortes, pero muy cerca de solo uno. Ok. Y después de esa publicación, ¿qué hemos podido observar? Pues entre los distintos miembros que tienen derecho a voto en las decisiones de la Fed hemos detectado cierta divergencia. Aunque todavía hay una mayoría significativa que mantiene la postura de cautela, sobre todo ante el posible impacto de los aranceles del presidente Trump, que como hemos visto otra vez retoma una retórica agresiva, así como este paquete de gasto tan fuerte que se aprobó a principios del mes de julio. Más que nada, yo creo lo que comenzó a generar ruido es que 3 miembros del FOMC, en específico la vicepresidenta de supervisión de la Fed, Michelle Bowman, un gobernador del Banco Central, Christopher Waller, así como el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, abrieron la posibilidad de un recorte en la próxima reunión, que es en este mes de julio. Además, es interesante que tanto Bowman como Waller suenan como posibles candidatos de Donald Trump para estar al frente del Instituto Central el próximo año cuando Jerome Powell deje la plaza en 2026, porque todo apunta a que no será ratificado por el presidente de Estados Unidos. Definitivamente muy interesante este último punto que menciona Ricardo. Y como dices, y en lo que yo considero que vale la pena estar centrados actualmente, es que la mayoría de los miembros del FOMC siguen con esa postura de cautela. Además, el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, así se ha manifestado en sus más recientes declaraciones públicas, en las que se incluyen su última rueda de prensa de decisión de política monetaria, sus recientes comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos, así como su participación en el Foro del Banco Central Europeo sobre banca central. Entonces, Ricardo, ya entendemos en general cómo está la situación actual. Ahora platiquemos, por favor, cuál es la expectativa que traemos en Invex. Pues ya, obviamente, yo creo que de las más importantes en el mercado, por supuesto. Para este año, Santiago, en el departamento de análisis de Invex anticipamos un solo recorte de 25 puntos base. Esto es menos que la mediana de la Fed y también menos de lo que espera el mercado actualmente, que como sabemos cambia constantemente y cuando apenas hace unos días esperaba 3 recortes, después de que se aprueba el paquete fiscal del presidente Trump y también después de que sale un sólido dato de empleo, ya nada más esperan 2 recortes. Yo no descarto que eventualmente también pues esperen uno y se alineen a nuestra expectativa, ¿no? Más por lo que hemos visto en esta expansión del mercado laboral y también pues presión de gasto en la parte del sector público.
Con un solo recorte que aún estimamos en Invex, el intervalo cerraría 2025 en 4 y 4.25% para la tasa de referencia. Nuestra expectativa se puede explicar desde el mandato dual que tiene este Instituto Central, ¿no? Sabemos que la Fed busca la estabilidad de los precios, que hace referencia a la inflación, pero también el pleno empleo, ¿no? Que habla sobre el mercado laboral y su relación con un crecimiento económico sólido. Actualmente vemos a una Fed más preocupada por la estabilidad de los precios, específicamente por los dos factores que hemos mencionado ya. Los actuales aranceles y el paquete de la ley fiscal recientemente promulgado por el presidente Donald Trump, conocido como la One Big Beautiful Bill. Ambos elementos importantes significarían presiones al alza para la inflación, por lo que más que nada, aunque no esperaríamos ver un repunte importante de la inflación sobre los niveles actuales, o sea, no esperamos que se vaya a 4% anual, más bien que cierre alrededor de 3% este año, pues como puedes ver, se dificulta la convergencia de la inflación hacia el objetivo de 2%, incluso en los próximos años. Recordemos que el mercado laboral aún se mantiene firme a pesar del reciente incremento en las solicitudes semanales del seguro de desempleo. A esto, pues se suman los riesgos generados por el paquete fiscal o los aranceles. Un crecimiento sólido y no necesariamente impulsado por el gasto público, estamos hablando de una demanda firme, sobre todo en el sector de servicios, dificultaría el descenso de la inflación hacia el objetivo del Banco Central. Por eso, Santiago y estimados escuchas, creemos que la Fed no podría reducir su tasa tanto como lo espera el mercado, ni siquiera los 2 recortes que espera actualmente. Esto a pesar de fuertes presiones para que Jerome Powell, presidente del Banco Central, renuncie, lo hemos visto. Y ya no solo por declaraciones directas del presidente Trump, que solicita su dimisión abiertamente, sino también por la intervención de otros actores del sector financiero público de Estados Unidos que incluso ya piden al Congreso que lo investigue. Esto es algo inédito, de verdad. Y bueno, otra vez, recordemos que Jerome Powell, como presidente de la Fed, finaliza su mandato en mayo de 2026. De acuerdo, Ricardo, y sin duda esto ha sido muy preocupante, la presión que hemos podido observar recientemente hacia la autonomía de la Fed, que es el banco central, pues se podría decir, más importante del mundo. Y para el próximo año, ¿cuál es nuestra expectativa? Bueno, más importante del mundo, más bien yo diría, Santiago, el banco central de la economía más grande del mundo, ¿no? De ahí la importancia y, por supuesto, todas las decisiones que tome la Fed impactan a nivel global. Y bueno, para el próximo año, como bien preguntas, esperamos 2 reducciones adicionales de 25 puntos base, lo que llevaría el intervalo de la tasa de referencia a 3.5-3.75%. Actualmente, la mediana del dot plot de la Fed, de la que hemos hablado, espera también que la tasa finalice en ese nivel. Oye, Ricardo, ya tocamos un poco este tema, pero ¿consideras que la tasa podría experimentar todavía más recortes si el presidente Trump coloca a una nueva presidenta de la Fed con un sesgo menos restrictivo, más dovish? Porque también es algo que el mercado ha estado priceando. Pues mira, el mercado fue muy claro en abril cuando Donald Trump buscó por primera vez la salida de Jerome Powell, ¿no? Las bolsas cayeron por la posibilidad de que la Fed, el Banco Central, precisamente la economía más grande del mundo, perdiera su carácter autónomo o cediera a las presiones del titular del Poder Ejecutivo, algo que no puede hacer desde el punto de vista de la Constitución. El titular de la presidencia no tiene injerencia sobre el titular de la Fed, a menos que demuestre causas establecidas en la ley para su remoción. Debido a que Powell no puede ser removido legalmente, ahora parece que la presión podría venir por miembros de la Fed que se alineen a la intención del presidente Trump para bajar las tasas de interés. Powell puede resistir la presión, incluso del mismo Congreso, pero recordemos que la decisión de tasas se toma por la mayoría de los miembros del FOMC. Y como ya lo mencionamos también, 3 de 12 de estos miembros con voto estarían a favor de bajar la tasa incluso en julio. Habrá que ver si se suman más a este grupo hacia el cierre del año. Y bueno, uno de los principales argumentos que utilizarían estos 3 miembros es que no se ha visto un impacto inflacionario por el tema de aranceles. Sin embargo, bueno, también hemos visto recientemente que el presidente, de nueva cuenta, está presionando con tarifas de 25% a Japón, Corea del Sur, y no sabemos cuántos otros países pudieran, pues literalmente, enfrentar esta presión en caso de no alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Y es ahí donde, bueno, la presión sobre la inflación ya podría ser cada vez más notoria y también reforzada si vienen aranceles agresivos. Por ahora no es el escenario que tenemos nosotros contemplado. Pero bueno, ya cubrimos lo más importante sobre la Reserva Federal y nuestras expectativas hacia adelante. Ahora, Santiago, vayamos a Banco de México y primero explica, por favor, a la audiencia cuál es la situación actual de la política monetaria de nuestro Banco Central.
Me parece muy bien, Ricardo. Pues en su más reciente decisión de política monetaria, que fue la última semana de junio, Banxico redujo por cuarta vez consecutiva en 50 puntos base la tasa de interés de referencia, llevándola hacia un nivel de 8% en esta ocasión, como la mayoría de nuestros oyentes seguramente ya sabrá. Pero lo interesante es que muchos de estos recortes ya estaban incorporados por el mercado ante la guía prospectiva que Banco de México ofreció en varios de sus comunicados, y la leo tal cual. La Junta de Gobierno estima que hacia adelante podrá continuar con la calibración de la postura monetaria y considerar ajustarla en magnitud similar. Entonces, como podemos ver, Ricardo, esto ya lo podría incorporar el consenso. Además, las últimas 3 decisiones en las que redujeron 50 puntos base habían sido unánimes, lo que significa que todos habían votado por lo mismo. De acuerdo, Santiago. Oye, ¿y por qué el más reciente comunicado de Banxico llamó tanto la atención? Pues yo diría que principalmente son 3 las razones. Número 1, porque la decisión ya no fue unánime. El subgobernador Jonathan Heath votó no por un recorte de 50 puntos base, ni por uno de 25 puntos base, sino por mantener la tasa en 8.50%. Y esto representa una divergencia muy importante con respecto a los otros 4 miembros. Razón número 2, por la modificación que se hizo en la guía prospectiva. Y ya nos señalaron que la tasa se podría ajustar en magnitud similar, entonces ahora indicaron que la Junta de Gobierno valorará recortes adicionales a la tasa de referencia. Entonces, pues probablemente ya no observemos recortes de 50 puntos base, sino que podrá existir incluso la posibilidad de una pausa. Y razón número 3, porque se volvieron a revisar al alza los estimados de inflación, aunque aún no esperan que converja el objetivo de 3% anual en el tercer trimestre de 2026. Entonces, tanto la decisión unánime, así como el cambio de guía prospectiva y la revisión de los pronósticos de inflación, se deben al repunte que hemos observado en los últimos meses en el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y concuerdo que esos 3 puntos fueron los más destacados del comunicado. A ver, rápidamente, ¿qué esperas para la siguiente decisión del 7 de agosto? Una baja de 25 puntos base por mayoría, Ricardo. ¿Y tú? Concuerdo completamente. Y bueno, ahora, volviendo al tema de la inflación que comentaste, ¿cuál es el problema? Pues para dar una perspectiva general a nuestros oyentes, por un lado, la inflación general pasó de 3.59% en diciembre a 4.42% en mayo a tasa anual, mientras que la inflación no subyacente, que excluye los precios de agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, pasó de 3.66% a 4.06% en el mismo periodo. Ambas medidas actualmente están fuera del rango objetivo de Banco de México, que es 3% más menos 1%. Y también, Ricardo, lo que llama mucho la atención es que el rubro de mercancías, que es uno de los 2 componentes de la inflación subyacente, ha mantenido una trayectoria ascendente desde noviembre del año pasado, siendo una de las principales razones por las que la inflación se ha mantenido en estos niveles tan elevados. Además, esperamos que esto siga hasta cierre de año, lo que mantendría el componente subyacente por encima del 4%. Y ojo, Santiago, también está el riesgo de que los precios de servicios se desaceleren más lento de lo previsto. En promedio, el aumento quincenal entre enero y junio de esta categoría de precios ha sido de 0.18%. En INVEX esperamos que el promedio durante el segundo semestre sea 0.12% quincenal, más bajo. Y habrá que ver. Ahora bien, ¿por qué esta explicación sobre la situación actual de la inflación y su trayectoria es relevante para Banco de México, Santiago? Ricardo, pues porque a diferencia del mandato dual que tiene la Reserva Federal, que como comentamos es el control de la inflación y la promoción del pleno empleo, Banxico solo tiene un objetivo, que de acuerdo con el artículo 28 de nuestra Constitución, es el de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, lo que implica mantener una inflación controlada. Y bueno, ya entendida la situación actual de Banco de México y de la inflación, así como la relación que existe entre ambas, ¿qué esperamos para el cierre de este año? Como ya explicamos, el nivel actual de la tasa de interés de referencia es de 8%. Entonces, para el término de 2025, anticipamos que finalice en 7.50%, lo que significarían 2 recortes de 25 puntos base, posiblemente uno en la decisión de agosto y otro en la decisión de septiembre. Y los más recientes consensos de la encuesta de expectativas del sector privado elaborada por Banxico y también el consenso de la encuesta Citi esperan que la tasa de referencia también cierre en 7.50%.
Y nuestra expectativa también significaría que Banco de México pausaría su ciclo de recortes en las decisiones de noviembre y diciembre, ¿cierto? En efecto, Ricardo, y sobre todo sería por la resistencia que ya describimos, ha mostrado la inflación general y subyacente, y que seguramente podrían presentar al cierre de año por los riesgos en los precios de mercancías y servicios que acabamos de destacar. ¿Y qué hay de nuestro estimado para 2026? Para el próximo año anticipamos que la tasa va a cerrar en un nivel de 6.75%, lo que significarían 3 reducciones de 25 puntos base con respecto al nivel terminal de 2025. Muy bien. Por otro lado, también un tema que suele ser importante para la toma de decisiones de los miembros de la Junta de Banxico es el diferencial de tasas con la Fed, que se explica, como su nombre lo dice, como la diferencia aritmética entre la tasa de interés de referencia de ambos bancos centrales, siendo obviamente México la más elevada en estos momentos. Actualmente este diferencial se encuentra en 350 puntos base. ¿Cómo crees que influye este factor en las decisiones de Banxico hacia adelante? Pues Ricardo, la teoría económica nos dice que cuando se reduce este diferencial de tasas entre Banxico y la Fed, el peso mexicano tiende a debilitarse frente al dólar. Esto por razones como que los inversionistas ven menos incentivos para mantener activos en pesos y más para estar en dólares. Y pues esto también reduce la demanda por pesos, lo que resulta en una depreciación. Sin embargo, lo que hemos visto en los últimos meses es todo lo contrario. El peso se ha apreciado frente al dólar y bueno, esto responde principalmente al debilitamiento de la divisa estadounidense. Aquí les doy un dato muy interesante. El índice del dólar frente a una canasta amplia de divisas conocida en el mercado como el DXY cayó alrededor de 11% de enero al cierre de junio, marcando su peor desempeño en un semestre desde 1973. Por lo tanto, Banxico tendrá un mayor espacio para disminuir este diferencial, el cual esperamos que finalice alrededor de 325 puntos base para 2025 y en 300 puntos base para el cierre de 2026. Muchas gracias, Santiago, muy completo tu análisis. Y bueno, ya para concluir con lo más relevante que hemos platicado, la trayectoria entre ambos bancos centrales será en cierta forma distinta. Esperamos que Banxico recorte en 2 ocasiones este año y no más que eso, por la resistencia que ha mostrado la inflación general y subyacente, además de que esperamos que esta presión siga hacia el cierre del año. Por otro lado, anticipamos solo un recorte de la Fed, fundamentado en un enfoque de pausa y cautela por parte de la mayoría de los miembros del comité, y también por efectos inflacionarios de los aranceles, así como el paquete de gasto público. Y bueno, se ha comentado, yo creo que muchos de ustedes lo han escuchado, que Banxico está ligado a las decisiones de la Fed, que hay un vínculo muy fuerte, que de hecho por eso a las reuniones de Banco de México son generalmente una semana después de las de la Fed. Sin embargo, bueno, ojo, si bien la Junta de Banxico considera en cierta medida, desde mi punto de vista, las decisiones de la Fed debido al tema del diferencial, últimamente ha demostrado bastante independencia. Y bueno, no ha movido su tasa Banxico a la misma velocidad de la Fed, al grado que incluso la ha bajado cuando la Fed se frena, o más bien se mantiene frenada, y la ha bajado hasta 50 puntos base por reunión. Aquí no hay una vinculación como generalmente se ha observado. Pero también es muy importante destacar, esta independencia se da con un tipo de cambio de alrededor de 19 pesos por dólar. Si estuviera más alto, sobre todo arriba de los 20 pesos o incluso más, la historia podría ser distinta y Banxico muy seguramente seguiría de cerca a los movimientos de la Fed. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Sin más que decir, Santiago, muchas gracias por participar en este capítulo. Muchas gracias a ti, Ricardo. Muchas gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos y a dejar comentarios con los temas que les gustaría que tratáramos en este espacio. Yo soy Ricardo Aguilar, director de análisis y economista en jefe de Invex. Y yo soy Santiago Lisiaga, economista junior. Saludos y nos escuchamos a la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en nuestras redes LinkedIn y X, @Invex. Conoce más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, invex.com.